Hola, me llamo Laura Fernández Ramírez, soy montadora y realizadora cinematográfica e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid en el área de la planificación y el montaje cinematográficos. En esta clase vamos a hablar sobre algunos de los principios básicos de montaje. El montaje tiene numerosas funciones dentro de una película, pero las más fundamentales son: la primera es la creación de la continuidad de espacio temporal. Es el responsable de la creación de esa verosimilitud, de esa dimensión espaciotemporal de la película semejante a la que nosotros tenemos en nuestra sensación del espacio-tiempo. A su vez, es el responsable de la creación del ritmo de una película. Como ya hemos visto en el tema anterior, en el tema 5, el montaje lo que va es generando la emoción del espectador, está manipulando la duración y la presentación de los planos de una película y de las secuencias de una película para buscar un determinado efecto emocional en el espectador. Busca que el espectador se vea inmerso en la acción de la película, busca que se emocione, busca que llore, busca que ría. O sea, la idea es transmitirle un mensaje, y qué mejor manera de dejar ese mensaje en el espectador, de crear una catarsis en el espectador sobre el tema del que estemos hablando, que emocionándole, que llegando a su parte más sensible. Por otro lado, el montaje también es responsable de la creación del tiempo de la narración. Como ya hemos visto en el tema 5, junto con el guión, tiene numerosos elementos y numerosas maneras de presentar las acciones por las que podemos ir creando el tiempo de la historia, el tiempo en el que el director ha decidido contarnos esa historia, el orden de acontecimientos, su duración, etc. Por tanto, el montaje siempre ha de tener algún sentido. Como ya hemos visto, el montaje tiene que buscar crear esa continuidad espacio-temporal, tiene que buscar la creación de emoción y tiene que crear el tiempo de la narración. Por tanto, debe adaptarse a todos estos elementos en la historia. No puede ser un capricho, no podemos montar una secuencia de una manera rápida por capricho o porque estéticamente nos guste más, que estaríamos creando una secuencia hueca. Esa secuencia no emocionaría a nadie. O sea, la emoción y el ritmo de los planos debe corresponderse con la idea que queramos transmitir en la secuencia. Perdón. Vamos a ver, la creación de la continuidad. Cuando nosotros rodamos una película, las secuencias y los planos no se ruedan en orden cronológico, no se ruedan por orden de cómo vayan a aparecer en la película. Lo que estamos es rodando en función de la operatividad. Por un lado, el ayudante de dirección, que es quien dispone en qué orden se ruedan los planos y las secuencias de una película, lo tiene que hacer en función de dos criterios. Por un lado, tiene que servir a los objetivos del director, se tiene que conseguir rodar todos los planos y de la mejor manera posible. Por otro lado, tiene que satisfacer al productor. En cine, el tiempo es dinero, es decir, cuanto más tiempo invertamos en rodar algo, más dinero nos gastaremos. Entonces, el ayudante de dirección lo que tiene es que ordenar las secuencias por localizaciones. Es decir, si tenemos varias secuencias en una película que acontecen en un mismo lugar, rodaremos todas esas secuencias el mismo día, independientemente de si pertenecen al principio o al final de la película. Por otro lado, cuando rodamos la secuencia en sí, todos los planos que tienen lugar dentro de la misma, los rodaremos por campos de luz. Esto quiere decir lo siguiente: si nosotros en una secuencia tenemos dos personajes, por ejemplo, que dialogan, tendremos unos planos que recojan el diálogo del personaje A, otros planos que recojan el diálogo del personaje B y posiblemente planos generales que recojan el diálogo de los dos. Todos estos tipos de tamaño de plano tendrán que rodarse separadamente. Es decir, si nosotros solo contamos con una cámara, nuestro director de fotografía iluminará primero al personaje A, rodaremos todos sus planos, después al personaje B, rodaremos todos sus planos y finalmente, o de inicio, esto depende del orden que quiera llevar a cabo el director, se rodará el plano general o el plano máster, que es el que recoge toda la secuencia. Esto sería, como por así decirlo, la planificación básica de una secuencia. Cada vez que nosotros rodamos por campos de luz, podemos tener un problema al montar estos planos. Si, por ejemplo, el personaje A le da la mano al personaje B, esto siempre lo tendrá que hacer en el mismo momento de la acción, ya que si no, cuando nosotros queramos cambiar de plano, si esa mano no está cogida cuando cambiamos de plano o si las acciones se han llevado a cabo de diferente manera, los planos no concordarán, entonces no podrán ser montados seguidos. Esto manifiesta la importancia del raccord. El raccord es esa correspondencia que debe haber entre los planos, esa concordancia que debe haber entre las acciones. El raccord es lo que facilita
que nosotros veamos esa continuidad espacio-temporal, que nosotros creamos que lo que estamos viendo se ha rodado de una manera fluida, no fraccionada como en realidad se ha rodado. Kuleshov, un teórico soviético de principios del siglo XX, definió que el montaje era capaz de crear una geografía ideal. Lo que hizo fue, con una secuencia, hacer que un personaje fuera andando por diferentes lugares para finalmente llegar a su destino. Él realmente lo que demostró con esta secuencia es que el montaje era capaz de crear una geografía ideal, es decir, que el personaje, por ejemplo, en el primer plano estaba andando por la Plaza Roja de Moscú, en el siguiente plano estaba en otra ciudad diferente del mundo, en el tercer plano estaba en otra ciudad diferente del mundo y finalmente llegaba a la Casa Blanca en Washington. ¿Qué quería decir con esta secuencia? Que si nosotros respetamos el raccord, podemos crear la ficción de que nosotros somos capaces de pasear por todos esos lugares en un breve periodo de tiempo. Estaremos creando una ficción continua espacio-temporalmente, por así decirlo. Por tanto, podemos definir así que las secuencias, el criterio que las define mejor es esa continuidad espacio-temporal. Es una unidad con significado total compuesta por uno o varios planos que transcurre con continuidad de espacio y tiempo. Vamos a ver cuáles son los elementos creadores de continuidad. Por un lado, los elementos creadores de continuidad que tenemos son el eje de miradas y el eje de acción. Cuando nosotros rodamos una secuencia para que pueda ser montada, debemos respetar la línea imaginaria que se forma a través de la unión de las miradas de los personajes que están dialogando. En este caso vemos cómo el personaje que está de pie mira al personaje que está sentado de derecha a izquierda y el personaje que está sentado mira al personaje que está de pie de izquierda a derecha. Cuando vemos que la secuencia transcurre, vemos que esa manera de mirar siempre se ocurre así, siempre ocurre que el personaje sentado mira de izquierda a derecha y el personaje de pie de derecha a izquierda. Esto es porque se ha mantenido el eje de miradas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ubiquemos las cámaras o las posiciones de cámara que recojan esa acción, estas se deben colocar siempre optando por uno de los lados de ese eje de miradas, de esa línea imaginaria que hemos creado a partir de la unión de la mirada de los personajes. Si nosotros nos saltamos ese eje con una posición de cámara, lo que estaremos es saltándonos ese raccord de miradas, no habrá correspondencia. De manera que lo que estamos es desubicando al espectador, no sabrá a dónde está mirando ese personaje, ya que parece que los dos personajes mirarán al mismo sitio si nos saltamos el eje. Por otro lado tenemos el eje de acción. Esta es la línea imaginaria que se forma cuando un personaje se dirige hacia un destino. Esa línea imaginaria tampoco nos la debemos saltar con las posiciones de cámara, porque entonces parecerá que el personaje da la vuelta. O sea, parece que el personaje por un lado está yendo de derecha a izquierda y si nosotros ponemos la cámara al otro lado del eje, le veremos ir en el sentido contrario, con lo que desorientaremos al espectador y que no sabrá por dónde deambula ese personaje. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vemos cómo la cámara va sobre el eje de acción. Aquí la vemos como ellos andan de izquierda a derecha, aquí volvemos a estar sobre el eje de acción, ya que vamos en el mismo sentido que los personajes. Así vemos cómo siempre están ubicados, sabemos exactamente por dónde están yendo y hacia qué dirección y hacia qué sentido van.